desaparición del vuelo 19 fue lo que motivó a algunos escritores a remover el pasado para hallar otros incidentes inexplicables que hubiesen acontecido dentro o sobrevolando las aguas del Triángulo. Cuando lo hicieron, desentrañaron antiguas historias de personas e incluso barcos enteros que se habían extraviado en el mar. Antes de llamarle el Triángulo de las Bermudas, había leyendas que hablaban del Mar del Diablo, el cementerio en el Atlántico o el sepulcro de los sargazos. Y todas hablaban de un área donde las embarcaciones se perdían o eran abandonadas. Así que, cuando desapareció el vuelo 19 en 1945, los escritores relacionaron el incidente con antiguas leyendas. En 1950, la agencia de noticias Associated Press publicó una recopilación de los sucesos sin resolver ocurridos en la zona. Se sucedieron los reportajes sobre el tema. En 1952, George Sand escribió un artículo para la revista Fate y lo llamó el Triángulo de Agua. Durante la década de los 50 fue conocido como el Triángulo de la Muerte. Se ha convertido en una leyenda porque las cosas se han sacado de contexto. El Triángulo de las Bermudas no tuvo demasiada importancia hasta 1964. Es cuando el periodista Vincent Gaddis lo llamó por vez primera Triángulo de las Bermudas en un artículo que escribió para Argosy. Había nacido una leyenda. Los medios de comunicación se limitaban a hablar de los aviones y embarcaciones desaparecidos, y eran pocos los que ofrecían alguna teoría que explicara las desapariciones misteriosas. Pero en 1974, 10 años después de que se publicara el artículo en Argosy, se publicó un libro escrito por Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, la increíble saga de las desapariciones inexplicables. El libro de Berlitz ofrecía teorías basadas en los sucesos, mientras que los otros no eran más que recopilaciones que no aportaban muchos conocimientos sobre el tema. En su libro, Berlitz fue el primero que sugirió que las desapariciones como la del vuelo 19 eran producto de misteriosas anomalías de energía o de alienígenas, o tal vez estaban relacionadas con la ciudad perdida de la Atlántida. Se vendieron 5 millones de copias en tapa dura de su libro, y es lo que provocó el enigma acerca de la zona. Opinar sobre el triángulo estaba de moda. En esa misma época, el cineasta Richard Weiner produjo un documental sobre el fenómeno, en el que le da un nombre más inquietante. Me gusta más el nombre El Triángulo del Diablo porque el de las Bermudas se parece más a un viaje de novios con la suegra o el exnovio incluidos. Weiner no solo cuestiona el nombre de la zona, sino también su forma. Se suele decir que tiene forma de triángulo, pero no es verdad. En realidad se trata de un trapezoide, es decir, un rectángulo que no tiene ni los lados ni los ángulos iguales. Su película, que relata las extrañas perturbaciones y las inexplicables tragedias que ocurren en la zona, se convirtió en un clásico de culto. Pensé que sería interesante hacer una película sobre el tema. Yo trabajaba de manera independiente y decidí darme una vuelta por este lugar, por el supuesto triángulo. Pasé un tiempo en las Bermudas y en Puerto Rico y en otros lugares del Caribe y filmé imágenes para mi película. En cuanto tuve lo que necesitaba, empecé a investigar por mi cuenta y hablé con gente que estaba implicada de algún modo en el tema. Sentía curiosidad por escuchar lo que decían los testigos, porque relataban algunos sucesos realmente inquietantes. Uno de ellos me habló sobre barcos que salían a navegar y que nadie había vuelto a ver, de aviones que volaban hacia las nubes y no regresaban, o de yates que salían de paseo cuyo rastro se había perdido. Los libros y las películas afirmaban que el Triángulo de las Bermudas formaba parte de la cultura popular y que se podían encontrar sucesos acontecidos siglos atrás. Los primeros marineros que cruzaban el Atlántico tenían mucho miedo de adentrarse en una zona llamada el Mar de los Sargazos. En el triángulo hay numerosas simas marinas y también profundos canales. Algunos pueden tener casi 2 kilómetros de profundidad. El Mar de los Sargazos tiene un fondo abisal que llega hasta los 7 kilómetros de profundidad, de modo que nos podemos hacer una buena idea de la topografía de ese fondo marino. Durante cientos de años, los barcos que han navegado por las aguas de los Sargazos han sido inmovilizados por la ausencia de vientos y corrientes marinas.
El incidente más antiguo del Triángulo de las Bermudas que conocemos tuvo como protagonista a Cristóbal Colón en 1492. Cuentan que se adentraron en una zona llamada Los Sargazos. Esta es una zona donde el mar forma grandes círculos y sus aguas contienen cantidades importantes de algas y residuos orgánicos. Los marineros creían erróneamente que estas enormes concentraciones naturales de algas, desechos y krill eran serpientes marinas. El triángulo no es una simple superstición de marineros y otras gentes del mar. El enigma del triángulo es muy antiguo, y Colón, que fue el primero que navegó por la zona, escribió sobre ello en su cuaderno de bitácora. Escribió que en 3 ocasiones la brújula señaló una dirección equivocada. Cuenta que había una diferencia de 11 grados y cuarto entre las lecturas de la noche y la mañana, algo que no tenía explicación. También escribió que había fuerte oleaje sin que hubiera ninguna brisa y que le producía gran inquietud. Finalmente, en la víspera del descubrimiento del Nuevo Mundo, todos vieron una extraña luz que levitaba en el horizonte. Luego subió hacia el cielo y de pronto desapareció. Pensemos un momento en lo que significa esto. Aquel hombre era un marinero avezado. No había nada en el cielo nocturno que él mismo o su tripulación no hubiesen visto antes. El hecho de que escribiese sobre el incidente es de suma importancia. Sin embargo, no todos opinan que Colón era un experto marinero. Cuando estaban cruzando el océano, no es de extrañar que sintieran temor ante lo que se les avecinaba, porque todos pensaban que la Tierra era plana y que acabarían cayendo por un precipicio. Hay una crónica que sostiene que Colón avistó un ovni, y en otra se dice que vio una luz extraña durante la noche cuando se encontraba lejos en mar abierto. Cuando investigué el asunto, averigüé que Colón había escrito en su bitácora algo acerca de una luz que brillaba en la lejanía. Todos los historiadores han asumido siempre que se trataba de un meteorito que cruzaba el firmamento. Otra parte de la historia comenta el funcionamiento extraño de la brújula. Hay que tener en cuenta que las herramientas de las que disponía Colón consistían en una brújula, un astrolabio y una bitácora. Esos materiales no eran muy precisos. Si los sucesos extraños de los que fueron testigos la tripulación de Colón tienen una explicación tan sencilla, ¿cómo se puede explicar la aparición de embarcaciones sin tripulantes en el Triángulo de las Bermudas? Hay mar gruesa en el litoral de Miami y los meteorólogos anuncian olas de 3 metros. Tal vez Dan Burak no lo sepa o puede que no le importe porque sale a navegar en su yate de recreo, el Witchcraft, en compañía de su amigo Patrick Hogan. Su intención es contemplar las luces de Navidad que con sus colores adornan las casas de la playa. Instantes después sus planes han cambiado. Burak solicitó a los guardacostas que lo remolcasen. Había chocado contra algo o se había detenido el motor. Él se tomaba en serio las medidas de seguridad. Había reforzado la flotación de su yate. Y muchos enseres, como los cojines para sentarse, eran flotantes. Desde Miami, los guardacostas envían inmediatamente un equipo de salvamento. Llegaron a las 9:18 y ni rastro del Witchcraft. Rastrearon 2.400 kilómetros mar adentro en la búsqueda. Desapareció. No hay otro modo de definirlo. Tenía que haber estado allí. Simplemente forma parte del enigma del triángulo. Las desapariciones como la que protagonizó el Witchcraft no son una novedad aquí. No sé cuántos casos hay de personas que no consiguen que los rescaten tras tener problemas en el triángulo. Hace por lo menos 300 años que han estado desapareciendo barcos con todos sus pasajeros. Las leyendas han perdurado a través de las generaciones. Los hombres de mar del siglo XIX llamaron a esta zona que nosotros conocemos como el Triángulo de las Bermudas, el Mar de la Muerte y el Cementerio del Atlántico. Madeleine Burnside es una buscadora de tesoros que sabe cómo encontrar estos cementerios submarinos. Los Cayos de Florida son un auténtico cementerio de pecios amontonados. Muchas veces empezamos a investigar un naufragio del siglo XIX y tras excavar un poco encontramos otro del siglo XVIII debajo. Y debajo de este hay uno del siglo XVII. Una de las primeras noticias que se tienen de una desaparición sin resolver en el Triángulo data de 1780, cuando el buque de guerra General Gates de los Estados Unidos se perdió sin un motivo aparente.
Desapareció sin más mientras navegaba entre un puerto y otro y nadie supo lo que le había ocurrido.